Que el Señor a todos los bendiga. Un abrazo fraterno en este lunes 9 de noviembre. Ahí de la mano del Señor vamos nosotros poco a poco comenzando esta nueva semana. Hoy es un día muy importante para la iglesia. La iglesia celebra hoy la dedicación, o sea, la consagración de la primera basílica, la basílica que es madre de todas las iglesias del mundo. Se llama la Basílica de San Juan de Letrán. San Juan de Letrán, ubicada en Roma. Esta fue la primera estructura, el primer templo construido, y es la basílica dedicada a San Juan Evangelista y también a San Juan el Bautista. Démosle gracias al Señor por esta basílica, porque después de ella empezamos la construcción de los templos, que el templo es el lugar para el encuentro con el Señor. En el Evangelio según San Lucas hoy, Evangelio para esta fiesta, dice: como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero sentados. Se hizo un látigo de cuerdas y expulsó a todos en el templo, ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los que cambiaban dinero y volcó las mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Los discípulos se acordaron de aquel texto: el celo por tu casa me devora. Los judíos entonces le dijeron: ¿qué señal nos presentas para actuar de este modo? Jesús le contestó: derriben este templo y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos dijeron: 46 años ha llevado la construcción de este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al santuario de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Hermanos, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esto es importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. El contexto es: Jesús llega al templo y encuentra el templo invadido por vendedores. Los fariseos, junto con los maestros de la ley y los levitas, habían hecho acuerdo con todos estos mercaderes para que dentro del templo pudieran vender todos los animales para el sacrificio, y también dentro del templo se pudiera cambiar el dinero. Aquí es una advertencia: el templo tenía moneda propia. El templo tenía moneda propia, por eso lo de cambiar dinero. Ellos traían el dinero común de afuera y venían dentro, y allí dentro estaban los encargados de cambiar la moneda oficial del templo. Por eso habla de personas cambistas que cambian dinero allá dentro del templo. ¿Esto por qué? Hay que decirlo en el término nuestro: ellos se quieren quedar con el negocio completo. Ellos manejan todas las leyes referentes al templo y también quieren quedarse con cualquier ingreso. Por eso todo lo venden dentro. Tienen el negocio cuadrado. Por eso Jesús les va a estorbar un poco, porque Jesús viene y hace todo esto con la autoridad, obviamente, del mismo Dios, que está diciendo: no hagan de la casa de mi Padre. Ojo con esa palabra para los templos: la casa de mi Padre, no hagan de ella una guarida de ladrones, de bandidos, no hagan una casa de bandidos. ¿Por qué? Porque convirtieron en un mercado el templo. Entonces, por eso Jesús esta actitud. Cuando Jesús habla de destruir el templo, obviamente no está hablando de la estructura física del templo de Jerusalén, que ciertamente hacia el año 70 después de Cristo fue destruido definitivamente por el Imperio Romano, sino de destruir el templo de su cuerpo, y en 3 días va a resucitar, y va a resucitar para que todos tengamos vida en su nombre. Aquí la reflexión que surge es: San Pablo dice: ¿no saben que ustedes son templos donde habita el Espíritu Santo? Y entonces, en ese contexto nosotros debemos entender que todos, especialmente por el bautismo, con nuestro nacimiento y con nuestro bautismo, que es el nacimiento espiritual, nos hemos convertido en templos donde mora el Espíritu de Dios. Es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Somos templos del Espíritu Santo. Y no hagamos de nuestra vida, con nuestros errores, con nuestros pecados, con nuestros egoísmos, con nuestras envidias, con nuestros resentimientos, no llenemos el templo con vendedores, es decir, con esos vendedores que hacen daño. Por el contrario,
Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de expulsar de nuestra vida, a través de nuestro acto de conversión, a través de la confesión, a través del perdón, a través de la reconciliación, a través de la renuncia al apego desordenado a las cosas o a las personas. Hagamos de nuestro templo un templo digno. Qué importante es que nosotros todos los días hagamos nuestro examen de conciencia, cada noche antes de dormir siquiera, para que esto nos permita a nosotros como limpiar nuestro templo diariamente, hacer el esfuerzo por corregir, por cambiar todo aquello que nosotros debemos cambiar en nuestra vida. Hermanos, eso es lo que la palabra nos quiere dejar en este día. Así como a nosotros, a muchos de nosotros nos gusta entrar a nuestros templos parroquiales y verlos limpios, verlos puros, verlos, la magnificencia, ver de estas obras. A veces hay muchos templos en Roma, muchos templos que son unas verdaderas obras de arte, porque la catequesis antes, como no sabían leer la Biblia, muchos no sabían leer, las catequesis eran vistas en las paredes de los templos. Por eso todo lo que vemos en los grandes templos y en las grandes catedrales del mundo, que son catequesis visuales para que la gente pueda educar y crecer en el amor a la fe. Así nosotros, que este templo sea templo consagrado al Señor siempre. Cuidemos nuestro templo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.